a ver. La ley de Watt nos va a dar una magnitud que vamos a poder tener con relación al trabajo que desarrolla una máquina, ¿sí? Al trabajo que desarrolla una máquina. Entonces, ese trabajo que va a estar desarrollando la máquina va a tener una unidad de medida mecánica, ¿sí? Una unidad de medida mecánica como puede ser, por ejemplo, los HP de un motor o, por ejemplo, también los lúmenes de un foco o también los decibeles de una bocina. También puede ser, por ejemplo, los grados centígrados que vaya a calentar una máquina o un horno o, por ejemplo, también un calentador de agua, ¿sí? Estas máquinas pues van a estar desarrollando un trabajo mecánico, un trabajo físico, pero al mismo tiempo ellas también van a estar trabajando la parte de electricidad, la parte eléctrica, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que analizar esa parte, la parte eléctrica. Obviamente, obviamente, la eléctrica y la mecánica, la parte física va a estar enlazada una con la otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener grados centígrados y por otro lado vamos a tener watts en un calentador de agua, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, HP en un motor y por el otro lado vamos a tener también watts, ¿sí? En un motor eléctrico. Por ejemplo, les decía también en las luminarias, por ejemplo, usted compra un foco de tantos watts, pero él va a tener lúmenes. O la intensidad lumínica del foco. Y por el lado eléctrico, usted va a tener watts. Entonces, prácticamente, ¿qué va a ser watts? Va a ser la forma en que usted va a poder medir ese consumo eléctrico. ¿Sí? Va a ser la manera con la cual usted va a medir el consumo eléctrico en watts. Bien. Ese consumo va a tener relación por medio de la ley de Watt que nos dice lo siguiente. Vamos a apagar las bocinas. Vamos a apagar tu audio. ¿Quién tiene encendido el audio? Orlando, por favor. Ahí está, silenciado. Silenciado. Bueno, entonces, la ley de Watt dice que la potencia eléctrica puede medirse de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener la potencia. Uy, uy, uy. La potencia que es P por el voltaje por el amperaje. ¿Sí? Entonces, ejemplo, nosotros tenemos una fuente de energía de corriente alterna, ¿sí? Aquí hay un voltaje saliendo y tenemos también conectada una resistencia de un calentador de agua, pónganle ustedes. Tenemos la resistencia del calentador de agua que está acá, ¿sí? Y tenemos un voltaje, vamos a ponerle un voltaje de unos 120 voltios. 120 voltios. Ahí está. 120 voltios tenemos en la fuente. Y la resistencia, vamos a decir que va a ser de unos 2 ohmios.
Ahí está, 2 ohmios. Entonces, si nosotros damos un pasito para atrás y analizamos un poquito la ley de Ohm, nosotros podemos decir que la ley de Ohm se refiere a que cuando vayamos a buscar la corriente que va a estar circulando en este circuito, aquí va a estar circulando una corriente en amperios, que es lo que yo necesito porque la ley de Watt me lo está pidiendo acá. Entonces vamos a decir que el amperaje del circuito va a ser igual al voltaje dividido la resistencia del circuito, ¿sí? La resistencia, ahí está. Si cambio estas letras por números, voy a decir que 120 voltios lo tengo que dividir entre 2 ohmios. Esto me va a dar igual a 60 amperios, ¿verdad? ¿Sí? Ahí están los 60 amperios. Entonces ahora sí me puedo ir a decir cuántos watts va a estar trabajando aquí este circuito con esta resistencia conectada para calentar el agua. Entonces vamos a ir a la ley de Watt que nos dice que la potencia va a ser igual al voltaje por la intensidad. Entonces aquí sí podemos operar nosotros porque decimos que la potencia es igual a 120 de lo que tenemos conectado aquí en el circuito por los 60 amperios que me salieron acá. No sé quién me puede apoyar ahí con su calculadora. Vamos a decir igual, P es igual a cuánto entonces, alguien que me ayude. ¿Cuánto nos saldría ahí esa ecuación, joven? 7200. 7200, ¿en qué unidad? 7200, ¿qué serían ahí? Serían watts, profe. Exacto. Muy bien. Solo lo pregunto para ver si están prestando la atención, ¿verdad? Entonces, vean este circuito donde usted va a estar circulando una corriente en amperios, ¿sí? Aquí va a estar circulando, ¿cuánto dijimos? 60 amperios. 60 amperios van a estar circulando acá, ¿sí? Sí se mira la pizarra, ¿verdad ustedes? Se mira lo que estoy haciendo en la pizarra. Sí, profe. Bueno, aquí tenemos 60 amperios entonces, ¿sí? Y por lo tanto, si yo multiplico el 120 que tengo aquí en la fuente, lo multiplico por esos 60 amperios, voy a decir que tengo, aquí con verde lo vamos a poner, un circuito de 7200 watts, ¿sí? De 7200 watts. Ojo con esto. Estos watts va a dar referencia a lo que la resistencia va a tener de fuerza o de trabajo. ¿Sí? El trabajo que va a estar desarrollando la resistencia va a estar dado en 7200 watts. O sea, es un trabajo grande, ¿verdad? Es un trabajo bastante fuerte. Gracias, Neander Monterroso, por la ecuación ahí, por el apoyo. Sí son 7200 watts. No sé si vamos bien, vamos clarito con la ley de Watt. Voy a borrar. ¿Sí vamos entendiendo? ¿Sí vamos entendiendo, jovenazos? Sí, profe, más o menos. Bueno, más o menos, dice por ahí. Vamos a hablar ahora de que tenemos un motorcito, ¿sí? Un motorcito de una bomba de agua. Tenemos un motorcito de una bomba de agua. Vamos a decir que este motorcito es de 2 HP. ¿Sí? De 2 HP, ahí está. De corriente alterna. Este motorcito tiene una fuente de tensión
que le vamos a conectar de corriente alterna, ahí va, hacia su flipón. Uy, me tiembla la mano un poco ustedes. Ahí está. Tenemos en la parte de la tensión, vamos a decir que vamos a conectarlo a 240 voltios. ¿Sí? Ojo con esto. Aquí me están dando un dato en una potencia mecánica. ¿Sí? Me están dando un dato en una potencia mecánica y esa potencia mecánica sí la puedo operar. Vamos a escribir aquí este rótulo mejor bien escrito porque se mira todo feo. ¿Se acuerdan ustedes la constante que les hablaba hace 8 días de cuántos watts es un HP? ¿Alguien que se acuerde? ¿Cuántos watts es un HP? ¿Nadie se acuerda? Son como 90, profe. No. No. Dice que un HP es igual a 746 watts. ¿Sí? 746 watts. Entonces, si nosotros queremos sacar los HP de este motor, debemos de decir 2 HP, ¿sí? Por 746, que serían los watts, ¿sí? ¿Cuántos serían ahí en total? Serían 1492. 1492 watts. Entonces, 492. 1492. ¿Está bien ahí? Está bien ahí, ¿verdad? 1492. Bueno. Entonces sabemos que un motor de 2 HP va a tener 1492 watts. Vamos a hacer la operación para encontrar el amperaje que va a estar circulando. La idea es encontrar los amperios que van a estar circulando aquí, miren, porque A no sabemos cuánto vale A. ¿Sí? No sabemos. Entonces queremos saber cuánto vale A. La fórmula de la ley de Ohm, tenemos aquí el triángulo de la ley de Ohm. Que nos dice, por ejemplo, que para encontrar la potencia, nosotros tenemos que tener voltaje por amperaje, ¿sí? Pero si nosotros no supiéramos el amperaje, que es el caso en el cual nosotros estamos ahorita, si nosotros no supiéramos el amperaje del circuito, pues nos debemos de apoyar de las otras dos magnitudes y decir, la potencia la podemos dividir dentro de el voltaje del circuito, ¿sí? Entonces vamos a hacer esta operación. Vamos a desglosar un poquito la fórmula y vamos a decir que el amperaje del circuito va a ser igual a la potencia del circuito dividido el voltaje, ¿sí? Si nosotros decimos el amperaje del circuito, ahora ya cambiándole magnitudes aquí eléctricas, vamos a decir 1492 dividido 240 voltios. ¿Cuánto sería ahí? Voltios y aquí sería watts. ¿Cuánto sería la respuesta ahí? Alguien que me apoye. 6.2 me sale a mí, profe. ¿Cuánto?
6.2 o 6.21. 6.21 amperios. Mire, entonces usted puede determinar el consumo en amperios de esa bombita de 2 HP conectada a un voltaje de 240, ¿verdad? ¿Sí? Con la ley de Watt. Entonces aquí el amperaje va a ser igual a ¿cuánto? 6.21 amperios. ¿Sí? 6.21 amperios va a tener usted en esta bombita de 2 HP conectada a 240. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la siguiente dinámica ahora con este circuito. Vean. Vamos a decir, uy, fíjense que se nos va a acabar el tiempo de los 40 minutos de Zoom. Yo les aviso, cuando se corte el tiempo, me hace usted favor de volverse a conectar porque vamos a seguir con la clase, ¿sí? Van a perdonar, pero mi Zoom no es con licencia. Entonces solo nos da 40 minutos, gratis. Después seguimos, ¿sí? Se va a cortar y después seguimos, otra vez nos conectamos, por favor. Vamos a hacer la siguiente dinámica y vamos a decir que no va a estar conectada a 240, sino que a 120 voltios. Miren, aquí ya cambiamos un parámetro, que es el voltaje. Pero ojo, la potencia va a seguir siendo igual, ¿sí? Vean lo que va a pasar, vean lo que va a pasar. Vamos a ponerlo con verde aquí. Ahora el amperaje del circuito de este motor va a ser lo mismo de potencia, los 1492 watts, lo mismo de potencia, pero ahora lo vamos a dividir dentro de los 120 voltios que tenemos ahora en nuestra cometida, ¿verdad? En nuestra fuente de tensión. ¿Cuánto irá a ser ahí, jóvenes? Alguien que me ayude. Sería el doble, profe. Serían 12 amperios. Pero en su calculadora, ¿cuánto le sale así puntualmente? 12.43. Ah, vaya. 12.43 amperios. Entonces aquí el amperaje va a ser distinto, miren. 12.43 amperios. ¿Sí? Esto quiere decir que si nosotros conectamos esa bomba de agua, ese motorcito lo conectamos a una fuente de tensión de 240, el amperaje va a ser de 6.21. Pero si lo conectamos a 120, el amperaje va a ser 12.43. ¿Se están dando cuenta ahí el factor que está alterando la fórmula? Es el voltaje, ¿verdad que sí? Y este factor está alterando la fórmula, pero hay un dato que yo quiero que ustedes observen y que es bien importante aquí, que la potencia no cambia, ¿sí? La potencia sigue siendo la misma. No sé si estoy siendo claro, pero un motor de 2 HP va a ser un motor de 2 HP siempre. Siempre, aunque usted lo conecte en 240, aunque usted lo conecte en 120, va a seguir siendo un motor de 2 HP. Por lo tanto, la fórmula que tenemos acá, la constante de un HP es igual a 746 watts, se va a ir respetando siempre, aunque el voltaje cambie. No importa que usted conecte un motor a 480 voltios, ya un motor trifásico industrial, va a seguir siendo su mismo HP. No sé si tienen alguna pregunta, alguna interrogante aquí para irlo tomando en cuenta y aclarando. Jóvenes, ¿alguna ¿Todo pregunta bien, que profe? tengan? Sí, yo necesito que ustedes participen en la clase porque fíjense que de esto les voy a dejar una tarea yo en un PDF, les voy a hacer el ejercicio, ¿verdad? Se recuerdan que ya hicieron uno de la ley de Ohm. Y de la misma manera vamos a hacer un ejercicio, o sea, una hoja de trabajo con unos 6 ejercicios de la ley de Watt. ¿Sí?
pero necesito pues de que ustedes puedan comprender bien cómo trabajamos con la ley de Watt. ¿Estamos? Si no hay preguntas, voy a borrar acá. Bueno, Y profe, vamos a seguir con la ley de Watt. Vale, miren pues. Siguiente, si nosotros vamos a seguir trabajando, debemos de saber también que con la ley de Watt nosotros podemos encontrar, por ejemplo, el voltaje del circuito. El voltaje, el amperaje y la potencia. Ejemplo, miren pues, ejemplo, nosotros tenemos una fuente en la cual no tenemos entendido cuánto voltaje hay en ella. Vean pues. En esta fuente yo tengo conectado un foco. Esto es solo un ejercicio teórico, ustedes, ¿sí? Es un ejercicio teórico. Vamos a decir acá que tenemos un foco de 1500 watts. 1500 watts. Aquí tenemos uno de 750 watts. Y aquí tenemos otro de 1000 watts. De 1000 watts, ¿sí? Vamos a decir que en este circuito va a estar circulando una corriente, ¿sí? En amperios. Y va a estar circulando la corriente en amperios. Esa corriente en amperios va a ser de 25 amperios. ¿Sí? Va a ser de 25 amperios esa corriente que va a estar circulando acá. ¿Qué debemos de hacer nosotros para determinar el voltaje? Mucho ojo con esto. Mucho ojo con esto. Aquí tenemos tres potencias. ¿Sí? Aquí tenemos tres potencias. No es la potencia total. No es la potencia total del circuito. ¿Qué debemos de hacer nosotros cuando tenemos tres potencias? Vamos a sumar las potencias. ¿Sí? Tenemos una de 1500. Tenemos otra de 750. Y tenemos otra de 1000. Hacemos una suma, señores. Aquí tenemos 0, 50, 7, aquí tenemos 12 y aquí tenemos, ¿cuánto sería? 3. Tenemos un total entonces de 3250 watts. ¿Sí? Entonces ahora sí podemos operar según la ley de Watt. Según la ley de Watt dice que para encontrar voltaje yo tengo que tener la potencia dividido el amperaje. Entonces sacamos el voltaje de lo siguiente, 3250 watts dividido el amperaje de 25 amperios que está circulando acá en el circuito. Tenemos un minuto para hacer esto y después se nos va a cortar, ¿sí? ¿Cuánto sería el resultado aquí? Alguien que me apoye. Alguien que esté atento ahí para que me apoye, por favor. 130. 3250 dividido 25. 130. Sí. ¿130 qué? Voltios. Voltios. Muy bien, los felicito. 130 voltios vamos a tener, jóvenes.
Ese sería el resultado o la respuesta a esta incógnita. Entonces voy a borrar aquí la incógnita porque ya sabemos nosotros que esta fuente va a ser de 130 voltios. ¿Sí? Va a ser de 130 voltios. 130 voltios que van a estar alimentando esas lámparas, ¿sí? De 1500, de 750, de 1000 watts, y van a estar circulando en ese circuito 25 amperios. Ojo con esto. La dinámica aquí es que nosotros podamos operar, la fórmula desde los 3 puntos de vista, ¿sí? Para encontrar